Hola, buenos días. Muchísimas gracias para todas las personas que están viendo este video. Quiere decir que están interesadas en una nueva forma de ver, de mirar y de percibir a las personitas mágicas que todos tenemos, bueno, que algunos tenemos el honor de tener en la casa o a lo mejor en el trabajo, si son maestros o algo así. Y está con nosotros Laura Gutman, que para mí es un súper gusto y honor y placer poder platicar con ella, porque sus libros, sus videos, sus cursos, todo para mí ha sido súper enriquecedor en este proceso de conocerme a mí como niña que fui y como niña que todavía soy, con este cuerpo de adulto, pero a través de mis hijos. Entonces me encantan todas tus lecturas, todo lo que compartes, Laura. De verdad, a mí el discurso materno me ha fascinado. El de la propia sombra, bueno, ese todavía no he llegado al de la sombra de la maternidad porque no lo he encontrado, siempre está agotado. Y bueno, ahora que traes el de la civilización centrada en el niño, niñocéntrica, me encanta. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí para platicar un poquito acerca de lo que realmente es un niño. Si tú puedes decirnos un poquito de todo lo que haces para quien todavía no tenga el gusto. Bueno, me dedico a investigar sobre todo el comportamiento humano y este fenómeno en el cual estamos todos inmersos es esta lógica patriarcal que está basada en la conquista del más fuerte sobre el más débil o del adulto sobre el niño y cómo en un continuum transgeneracional seguimos reproduciendo todos estos sistemas de que el adulto conquista y somete al niño, el niño no tiene otra opción más que hacerle caso al adulto hasta que finalmente uno se vuelva grande y entonces ahí poder resarcirle y violentar a su vez al próximo niño. En este sentido, somos todos terriblemente ignorantes sobre nuestra propia naturaleza. De hecho, si hablamos de ecología, todos sabemos que estamos lastimando la tierra, el agua, el aire, los ríos, estamos contaminando todo y al final nos vamos a morir todos por la depredación que estamos teniendo sobre el planeta Tierra. De la misma manera, venimos hace muchos siglos depredando a los niños, de modo que entonces nos terminemos matando los unos a los otros. Y yo creo que esto va mucho más allá de una crianza más respetuosa, más amable, de un parto respetado, en fin, todas estas búsquedas que más o menos algunas personas estamos haciendo para ofrecerles a los niños un clima un poco más amable, pero me parece que vale la pena, tengamos hijos o no, que como mínimo podamos reflexionar en serio sobre qué mundo le queremos dejar a nuestra posteridad. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para entrar así como a la primera pregunta que a mí me encanta el hecho de poder redefinir el concepto que tenemos del niño. ¿Qué es, desde tu perspectiva, qué es un niño? ¿Qué es un niño? Podemos decir que la niñez es el periodo de la vida en la que necesitamos recibir amor, en formato de cuidado, atención, disponibilidad, cuerpo materno, nutrición, apoyo, acompañamiento, caricias, comprensión, fusión emocional, todas esas cosas que hacen de que alguien, en principio nuestra madre o la persona que nos está criando, va a poder percibirnos, sentirnos y por lo tanto ofrecernos todo lo que los niños aún no podemos obtener por nuestros propios medios porque somos inmaduros, por lo tanto dependemos que otro nos otorgue lo que nosotros no podemos resolver. Por eso es tan importante, podemos hablar de una primera infancia de los 0 a los 7 años, una segunda infancia de los 7 a los 14 y un periodo de adolescencia más o menos de los 14 a los 21. O sea, de los 0 a los 21 es la época en la que necesitamos recibir para poder madurar. Si nosotros recibimos la satisfacción de nuestras necesidades básicas, entonces vamos a devenir adultos capaces de amar, ser generosos, poder ofrecer nuestros recursos al prójimo, etc. Ahora, si no recibimos aquello que necesitamos, nos vamos a convertir en adultos niños, es decir, adultos que aún pretendemos recibir, que nos quieran, que nos mimen, que nos acaricien, que nos compensen, que nos faciliten la vida y somos un ejército de adultos todavía reclamando una calidad de amor materno que no hemos recibido cuando realmente era el periodo de la vida justo para eso. Exacto. Y entonces de ahí viene el concepto equivocado que tenemos la mayoría, ¿no? De que el niño manipula,
de que el niño es que quiere hacer exactamente lo que él quiere, es que es muy terco, es que si no le pongo ahorita límites no se va a poder después. Vamos, todas estas frases que escuchamos, que es como lo más común, trillado, y etcétera, y que todo el mundo busca soluciones, ¿no? Te dicen, ¿y tú cómo lo disciplinas? ¿Y tú cómo le pones límites? ¿Y tú cómo haces que obedezca? Y entonces ahí es donde dices, bueno, entonces, ¿qué no es un niño? O sea, porque... Lo que quiero, para salir de todas estas frases tan banales, hay un adulto, que somos cada uno de nosotros, que todavía no hemos recibido cuando fuimos niños eso que necesitábamos. Y ahora que tenemos 30, 40, 50, 70 años, en el vínculo con el niño peleamos y en realidad lo que queremos es satisfacernos nosotros. Por eso decimos que el niño necesita límites, porque el que quiere tener prioridad es el adulto. Todo lo demás, todo lo que decimos, que hay que ponerle límites, que no tiene que pedir, que no le podemos hacer caso, es porque queremos que nos hagan caso a nosotros, que los límites no los tengamos nosotros, que resarcir seamos nosotros, que garantizar nuestro confort sea nuestro, que todo lo que haya alrededor sea para satisfacer nuestras necesidades. Entonces aquí lo que estamos estableciendo es una lucha entre el adulto, que efectivamente no hemos obtenido lo que necesitábamos, pero se nos pasó el tiempo, y el niño que está en su tiempo justo de recibir. Esta lucha, lamentablemente, la ganamos los adultos. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que esos niños, cuando sean grandes, sigan reclamando aquello que no obtuvieron cuando era el tiempo de obtener, que es la infancia. Así que todo lo que nosotros generamos de juicios y prejuicios contra los niños no es más que esta batalla la queremos ganar nosotros, nada más. Sí, o sea, básicamente seguimos como en el mismo lugar del niño, ¿no? O sea, justamente lo que estamos juzgando, estás juzgando que él se quiere salir con la tuya, pero realmente eres tú el que te quiere salir con la tuya, ¿verdad? Entonces es como si estuvieras niño contra niño, aunque tú te crees más grande porque bueno, pues tenemos teóricamente cuerpo de adulto, pero seguimos con toda esta parte de niños. Y aquí yo a veces cuando estoy con mi niño chiquito, que obviamente con él pues me salieron otro tipo de situaciones que tenía de la infancia, diferentes a las que sucedió con el niño mayor, y entonces me veo mucho más en el chiquito, y lo veo porque, y bueno, esto que lo aprendí muchísimo de tus cursos, me encantó porque cuando él hacía algún comportamiento o hacía algo que a mí no me gustaba, yo trataba de detenerlo en ese momento, ¿no? O al menos mentalmente tenía ganas de detenerlo. Y para mí ha sido un gran proceso de aprendizaje de mí misma, o sea, de mi infancia, el poder darme cuenta que cuando me molesta es mío, no es de él, ¿no? Que a veces decimos eso, ¿no? De que es que está haciendo berrinche o algo, y hay veces que dices, no, mi amor, y lo calmas, y la verdad es que tú estás bien, pero cuando de repente lo hace y no tienes una razón para tú encenderte, aunque sea internamente, ¿verdad? Pero que para ellos es igual porque lo sienten, yo ahí es donde decía, es que esto es mío, porque si no, ¿por qué me estaría molestando, no? Si no, yo podría tener la calma para llegar y compartirle justamente lo que quiero, que es que se calme, ¿verdad? Para que se sienta bien. Entonces, para mí ha sido un gran, gran proceso de crecimiento, pero ¿cómo podemos darnos cuenta de estas heridas? Nada más porque nos molestan o porque nos perturban, o cómo nos podemos dar cuenta de estas heridas de la infancia que estamos proyectando en la infancia ahora de nuestros hijos, ¿no? En este caso. Bueno, a ver, no es tan fácil, la pregunta está bien, pero la respuesta, porque todos queremos una respuesta, ¿cómo hago para? Sí, tenemos que desandar mucho. Yo he desarrollado a lo largo de todos estos últimos 20 y pico de años un sistema que lo llamé la biografía humana, que está descrito en varios de mis libros, incluso hay un libro que se llama La biografía humana, que creo que en México se consigue todavía, que es un sistema de indagación y que básicamente lo que nosotros proponemos con un profesional entrenado es volver a revisar las experiencias que hemos vivido nosotros cuando fuimos niños, rescatando el punto de vista del niño que hemos sido, que es muy diferente a los recuerdos que tenemos. Porque los recuerdos que tenemos fueron organizados por quien los ha nombrado. En la mayoría de los casos ha sido nuestra mamá o la persona más importante de nuestra infancia. Nuestros recuerdos no son confiables. Son organizaciones de la conciencia a partir de palabras que han nombrado algo. Por ejemplo, si yo recuerdo que yo era buenísima, que era buena alumna,
pero que mi mamá sufría mucho porque mi hermano era terrible y todo el tiempo hacía travesuras terribles, ¿es verdad? No. Eso fue lo que mi mamá dijo, porque quizás yo no recuerdo ni mis ataques de pánico, ni mis pesadillas a la noche, ni el miedo atroz que tenía a las cucarachas. ¿Y por qué no lo recuerdo? Porque mi mamá no lo nombró. ¿Por qué? Porque mi mamá me veía con su lente que yo era buena y mi hermano no tan bueno. Lo que quiero decir con esto es que en la biografía humana nosotros rescatamos la mayor cantidad de experiencias reales que hemos vivido en nivel de abandono, de violencia recibida, de destrato, de abuso, de soledad, en fin, no importa, cada uno de nosotros habrá que ir construyendo para que nosotros comprendamos no solamente qué nos pasó, con relación a qué, no a la cultura en la que hemos nacido o a la familia que hemos nacido, sino con respecto a la naturaleza del ser humano, es decir, al diseño original del ser humano. Porque todos los seres humanos nacemos con expectativas que están ligadas a nuestro diseño original. Lo distante o lo cerca que hemos estado de esas expectativas es como podemos medir nuestro sufrimiento. Así que esa es una primera parte. Y una segunda parte es ¿qué hemos hecho para sobrevivir a nuestra infancia? Incluso si lo que hemos vivido está muy distante de lo que hubiéramos merecido. Porque algo hemos hecho. A eso yo lo llamo el personaje. Eso está descrito en un libro que se llama La biografía humana y en libros posteriores. Entonces, todo esto es bastante más complejo, tratar de comprender no solamente qué nos pasó, sino qué hicimos con eso que nos pasó y qué seguimos haciendo hoy en automático. Porque entonces vamos a comprender cómo nosotros, por ejemplo, congelamos y ni nos percibimos a nosotros mismos, y por lo tanto, cuando devenimos madres o padres, tampoco vamos a percibir a los niños, porque tenemos como una especie de muro, de pared, donde solamente miramos lo concreto o tenemos nuestras interpretaciones sesgadas de la realidad, o tenemos nuestra moral o nuestro conjunto de ideas, mitos, opiniones o lo que fuera, y entonces estamos mucho más atentos a responder a nuestras propias opiniones que a observar, mirar, percibir, sentir al niño y creerle que eso que pide, lo pide desde su propia naturaleza. Entonces llega un punto que estamos tan distantes de del propio niño interior que es lógico que estemos distantes del niño real. Entonces nosotros andamos preguntando, ¿qué tengo que hacer? En vez de preguntarle al niño. Pues si le preguntamos al niño, el niño nos responde. Lo que pasa es que no nos gusta lo que nos responde, porque nos saca de nuestro confort. Pero le preguntamos al niño, el niño nos responde perfectamente. Así que, ¿qué podemos hacer? Quienes tenemos la gracia de tener niños pequeños, si no son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos o los hijos del vecino, hagámosle caso al niño y el niño nos va a ayudar a entrar en contacto con el niño herido que nosotros hemos sido. ¿Y por qué no confiamos en el niño? O sea, ¿por qué no confiamos en lo que nos dicen, ¿no? Como te comentaba hace rato, de repente, a mí me encanta, yo también lo aprendí eso mucho de lo que tú comentabas, de que el niño siempre tiene razón. Y entonces, cuando escuchas esta frase, pues la mayoría de los adultos dicen, ¿cómo crees? Pues si los niños van a decir cosas inventadas, o van a decir mentiras, o te van a decir desde lo que ellos quieren y ellos no saben qué es lo mejor para ellos. Y de todas estas también, ¿no? Frases así como trilladas de adultos, ¿no? Que igual la escuchamos y nos encantó ya crecer para poder decirlas. Pero de verdad, a mí me ha sorprendido desde que yo lo escuché esta frase que la mencionabas en algún curso, y me encantó porque cuando yo le preguntaba cosas, o yo le pregunto al día de hoy a mi niño, me dice perfectamente bien lo que él está pensando, y para mí ha sido demasiado revelador, justamente lo que te platicaba de los grupos de aprendizaje en el que tienen aquí, ellos le dicen Tikkun. Este grupo de aprendizaje nace justamente de eso, porque yo no me atrevo a dejar a mi hijo llorando, que este es otro punto que te voy a preguntar, no me atrevo a dejarlo llorando en una escuela, que bueno, en mi caso tuve la oportunidad de no dejarlo, yo sé que en algunos casos no se puede y está bien, pero hablo de los casos donde tenemos la opción de poder regresarlo a la casa y decir no quiere, no está listo. Y yo le pregunté a mi niño, pero es que mira, vas a estar con niños, ¿qué es lo que tú querías? Porque él me pedía niños, y vas a estar aquí y está bien padre y es bien poquito y todo. Y él me decía, me acuerdo mucho la respuesta, me encantó, porque él me dijo, pero es que yo todavía estoy chiquito, yo todavía tengo que estar contigo. Y entonces cuando él me dijo eso, de verdad me convenció
en ese instante. O sea, cuando escuché eso yo dije, claro que sí, tienes razón, y nos subimos y nos fuimos. Y mucha gente decía que cómo le hice caso a lo que él me decía, pues me estaba o manipulando, o obviamente dijo esto para que yo me enterneciera y entonces lo subiera y me lo llevara. ¿Por qué no les creemos? O sea, ¿por qué tenemos este concepto de ellos? Por lo que te decía al principio, porque nos resulta más confortable a los adultos satisfacer nuestras necesidades, que a mí me dejen en paz, que yo no me tenga que hacer cargo, que no tenga que dedicarme a otro, que todo el tiempo sea para mí, que la comida más rica sea para mí, que el momento de ocio sea para mí, que no me molesten, que no me pidan, que no me demanden, porque la única que, o el único que quiere soy yo. Entonces nos armamos entre todos esta especie de discurso oficial en que los niños no saben o no merecen, y los que sabemos y merecemos somos los adultos, pero en realidad, si nosotros hubiéramos sido de verdad atendidos, amados, complacidos de niños, hoy en día nos resultaría muy fácil criar niños, porque sabríamos que no necesitamos nada, porque ya todo lo que necesitamos ya lo tenemos dentro. Entonces estaríamos disponibles, sería un mundo maravilloso de altruismo, de generosidad, de amabilidad, todo para el otro, porque a mí me sobra adentro. En cambio, como a todos nosotros nos falta, entramos en lucha. Y por eso generamos estos pseudo juicios de que los niños no saben. Y además nos creemos entre los adultos. Y entonces armamos discursos colectivos y nos amparamos todos en esos discursos colectivos. Pero bueno, después, cuando realmente hay un niño amado, sostenido, que la mamá no lo dejó en la escuela porque dijo que era muy chiquito, resulta que después son niños amables, que pueden estar en cualquier situación, que son solidarios con los papás, que son solidarios con los otros niños, que no se pelean, que son fáciles de llevar en cualquier lado, que en un viaje en avión donde hay un montón de niños que lloran, el niño se queda mirando así, preguntándole a la mamá por qué lloran esos niños, porque después o sea, esto es inversión a riesgo cero, no hay, bancariamente no hay ninguna inversión que sea riesgo cero. Ocuparse y atender a los niños tal como el niño reclama es inversión riesgo cero, es seguro. Después serán niños un poquito más grandes que están tan satisfechos que piden lo que les va a corresponder para la edad. Pero si no tenemos niños de 9 años pidiendo brazos, adolescentes desesperados alcoholizándose porque todavía están queriendo nutrirse de sustancia materna, adultos de 40 años totalmente idiotizados tomando pastillas porque no toleran vivir, etc. Un niño atendido cuando era la época de ser atendido se convierte después en un joven o en un adulto amoroso, disponible, tiene todo para regalar porque tiene todo dentro de sí, no precisa nada. ¿Y este es el concepto de un niño sentido, entonces? Bueno, el niño sentido, yo hablo bastante en mis primeros libros sobre un fenómeno que lo he denominado la fusión emocional. La fusión emocional que hay entre toda cosa viva es la capacidad de compartir territorios emocionales. Lo voy a decir en 2 palabras, pero es bastante más complejo. Obviamente, cuando un niño sale de nuestro cuerpo, porque salió de adentro, ¿no?, del vientre de una madre, hemos compartido un cuerpo y después, aunque el cuerpo del niño se separa, seguimos compartiendo un territorio emocional que nos resulta un poquito más difícil asirlo, ¿no?, pescarlo, pero sin embargo es. Esa es la parte más enloquecedora para una madre reciente, porque las madres sentimos lo mismo que siente el bebé y nos resulta muy raro. Ahora, cuando nosotros, al desdoblarnos en el cuerpo del bebé y en el cuerpo emocional del bebé, nos resulta muy abrumador porque no solamente sentimos todo desde el punto de vista del bebé, sino que también sentimos nuestras propias vivencias vividas cuando fuimos bebés y niños pequeños de las cuales no tenemos recuerdos conscientes, y eso a veces es muy enloquecedor. Por eso las madres, sobre todo, escapamos, salimos de ese territorio emocional porque es muy abrumador. Lo que yo propongo es que nosotros pongamos orden y abordemos en serio todas esas experiencias para poder entender esa angustia, esa soledad, esa violencia, ese desamparo. Ahora, si nosotros no lo ubicamos, lo que nos aparece es mucha angustia, entonces queremos salir de ahí. Y al salir de ahí,
no solamente de sentir a ese bebé real que tenemos, sino de sentir la totalidad de nuestro propio territorio emocional. Por eso congelamos, escindimos, nos apartamos, usamos los discursos de, no, ese niño se va a malcriar, ese niño tiene que aprender, vamos a ver psicólogos, médicos, maestros, no importa. Cualquiera que nos diga que tenemos que resguardarnos de la succión energética de ese niño. Y en realidad, ¿de qué nos estamos resguardando? De nuestro propio dolor. Ahora, ¿qué es lo único que necesitaría la humanidad para que en el futuro las cosas vuelvan al orden natural? Los niños llegan a este mundo con un fenómeno que es la fusión emocional. Lo único que necesita un niño es ser sentido por su madre, como mínimo por su madre. Después, si además es sentido por su padre, por su abuelo, por la persona que lo cuida, mejor. Pero sobre todo ser sentido. ¿Por qué? Porque la fusión emocional es lo único que le garantiza al niño que va a obtener aquello que necesita. ¿Cómo? ¿Porque la madre interpretó? No, porque la madre sintió. Porque interpretar, todos podemos interpretar cualquier cosa. El gran desastre ecológico es que somos un ejército de niños no sentidos por nuestras madres. Entonces nuestra madre o el adulto que nos cría interpreta lo que nosotros queremos, no nos siente. Y si no nos siente, lo voy a decir en argentino, nos vamos al caracú, lo voy a decir en universal, nos vamos a la mierda, los niños. Si mi mamá no puede sentir lo que a mí me pasa, si mi mamá no le duele las tripas porque estoy llorando, porque tengo miedo de quedarme ahí y mi mamá me deja igual, estoy perdido. Sí, claro. Sí, o sea, vamos, es como muy, muy fuerte para ellos y desafortunadamente, como dices, estamos como desconectados y aparte promueven esta desconexión, ¿no? O sea, la promueven en todos los lugares. Te dicen incluso de que va a llorar un rato durante 2 semanas o 3 semanas y tú dices, 2 semanas, 3 semanas va a durar un rato, ¿realmente se le habrá pasado? ¿Se cansó de llorar y por eso ya no siguió llorando, pero se siente mejor o nada más ya no le salieron lágrimas o se sobreadaptó o qué pasó, ¿no? Y luego se hacen este tipo de comparaciones, ves al niño que sí va a la escuela de 3 años y al niño que no va y entonces dicen, ves, el de 3 años se porta mejor, pero realmente no, o sea, si lo ves bien, a lo mejor el niño está un poquito con miedito o un poquito, pues sí, sobreadaptado, ¿no? a la situación. Y entonces cuando se compara como a esa edad, pues podrías pensar que está más adaptado al sistema el niño que va, ¿no? Y esta es otra parte que te quería preguntar acerca de, bueno, de estar fusionado, por ejemplo, cuando es con el guía, o sea, en este caso de los grupos de aprendizaje, o que lo que pasa en una escuela, yo creo, muchas veces la persona que está con los niños o a cargo de los niños, pues tiene sus propios problemas, ¿verdad? Tiene sus propios problemas de infancia, tiene sus propios problemas en su vida, en su casa en ese momento, en su vida personal, con su pareja, qué sé yo, financieros, etcétera. Y entonces llega a estar con 30 o 40 niños, o 20, 25 en el mejor de los casos. ¿Cómo es posible esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo podemos relacionarnos con los niños siendo guía, siendo papá, siendo lo que sea, pero realmente yo como guía, de estar todo el tiempo con los niños, o pongamos en una escuela, cuando están 8 horas con un solo adulto, ¿cómo relacionarse con los niños? Te digo, no importa si es papá o maestro o lo que sea, pero desde el amor y desde la calma, porque al final eso es lo que les vamos a transmitir, ¿no? Eso es como vamos a lograr que los niños puedan cooperar, no obedecer, sino cooperar con lo que todos estamos haciendo en el grupo, como lo que mencionabas, ¿no? O sea, cómo poder nosotros, siendo papá, tutor, guía, lo que sea, maestro, cómo poder relacionarnos con el niño desde la calma para transmitirle eso y desde ahí él pueda aprender, pueda jugar, cooperando, ¿no? Esto no es un tema de voluntad. La capacidad que tiene cualquier adulto para sentir a un niño depende si uno primero toleró sentir al niño que nosotros hemos sido. Yo no voy a poder sentir a un niño ni percibir lo que le pasa, lo que me está queriendo decir, o si está confortable o desconfortable, si yo primero no entro en contacto. Lamentablemente la mayoría de los maestros en el mundo occidental no tienen la más mínima idea ni el más mínimo contacto con la propia infancia. Entonces lo que hacen es normatizan y masifican al niño para que responda a mi propio confort. Tiene que hacer esto, ahora se tiene que callar, ahora tiene que mirar, ahora tiene que cantar, ahora tiene que escribir, ahora tiene que aprender.
y si no, será castigado. Y casi te diría que en la educación, no estoy hablando del homeschooling, en la escuela como sistema que está pensado justamente para que ningún niño explore su sí mismo, sino que todos los niños se adapten a un colectivo bastante estúpido. Y los niños no tienen más remedio que adaptarse, y para adaptarse tienen que despegarse o desconectar de su propio sí mismo, que es lo que nos ha pasado a nosotros, en casa, en la escuela, cuando nosotros fuimos niños. Entonces aquí hay un continuum que lo que garantiza en realidad el opio de los pueblos, como se dice, es la desconexión del sí mismo, porque una vez que yo desconecté, soy carne para cualquier idea, para cualquier moral, para cualquier religión, soy como un rebaño, para cualquier político, no estoy como, o sea, si yo tengo que desconectar de mí, eso que me pasa, o que me dicen, o que me enseñan, o que me muestran, yo ya no voy a estar acostumbrado a pasarlo por el tamiz de mi propio sentido común para ver si eso es algo que encaja en mi ser o no encaja. Si yo desconecté, soy carne de cañón, soy soldado para cualquier guerra. Y eso es lo que hacemos con los niños, en las familias y en las escuelas. Hacemos de que desconecten de su sí mismo y que luego ya no tengan ningún registro interno para evaluar si eso que se los manda a hacer tiene alguna relación verdadera con el sí mismo de ese niño, de ese joven, de ese adulto o no. Y entonces vamos todos como el rebaño, vamos al matadero, que es a donde vamos. Así seguimos a cualquier líder político, religioso, cualquier gurú, cualquier ladrón, cualquier persona que nos dice barbaridades, cualquier médico que nos manda a hacer cosas horribles. Vamos, porque nunca lo pasamos por el tamiz de nuestro sentido común. Por supuesto que a medida que vamos creciendo, esa distancia entre el sí mismo y eso que me dicen es tan enorme que ya no tengo ni idea cómo pasarlo. Y esto les quiero decir, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, lo hemos perdido casi todos nosotros. Entonces cualquiera nos dice cualquier estupidez y nosotros le creemos. Nos lo dice un médico, nos lo dice un maestro, nos lo dice un político, nos lo dice un sacerdote, nos dice una cantidad de estupideces y nosotros los creemos porque delegamos supuestos saberes en cualquier persona, y personas que probablemente nos dicen cosas autoritarias, mentirosas, interpretaciones falsas, muy poco creíbles, y sin embargo las creemos porque vamos como el rebaño. ¿Y esto cuándo se implementó? A lo largo de toda nuestra infancia. Es cierto, pues muchísimas gracias, porque la verdad es que es una perspectiva bastante consciente, bastante amplia, que yo sé que a muchas personas al principio les puede sonar como raro. Sí, yo creo que sí, al romper este tipo de ideas, paradigmas, sistemas que traemos todos, programaciones y todo de tantos años, es muy difícil, pero yo creo que no tenemos de otra en la actualidad, porque pues estamos viendo cómo estamos con lo que pensamos, entonces habrá que pensar diferente, ¿no?, para tener resultados diferentes. Pero muchísimas gracias por esta plática, por la aportación y por todo, Laura, y bueno, como quiera vamos a dejar tus datos para que te busquen, para que sepan de tus libros, cómo poder tener acceso a la biografía humana, que se me hace un proceso fundamental que nos podemos hacer, porque como dices, tenemos recuerdos que ni siquiera son nuestros, creencias que ni siquiera son nuestros, programas que no son nuestros y desafortunadamente operan en nuestra vida diaria, en nuestra maternidad, paternidad, trabajo, vida financiera, en todo, ¿no? Entonces sí es muy importante esta parte de autoindagación. Y bueno, vamos a dejar ahí los datos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un abrazo fuerte y hasta luego.